Violencia institucional, de los casos de gatillo fácil que se suceden a lo largo y ancho de la República Argentina. En el año 2021, casi 1000 personas fueron asesinadas por las fuerzas estatales. Acá tengo 8.172 personas, tengo los datos, fueron muertas por el aparato represivo desde 1983. Vamos a entrar en contacto con María del Carmen Verdú. Ella es coordinadora contra la represión policial e institucional, denominada CORREPI. Así que estamos en contacto con ella. María del Carmen, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo le va? Germán Giachero la saluda. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, gracias por atendernos. No, por favor, permítame hacer una aclaración fundamental antes de que nos prendan fuego mi casa y su canal. Adelante. No se trata de 1000 personas muertas por año. Estaríamos hablando de 5 veces el número más o menos habitual, sino 981 es la cantidad de casos que tenemos registrados de todas las modalidades: muertes bajo custodia, gatillo fácil, femicidios de uniforme, muertes en represión a la protesta, etcétera, en el curso de los 2 últimos años. Bien, no tiene que ver necesariamente... Estamos hablando de un promedio de algo más de 500 casos por año, que no es exactamente lo mismo. Bien, exactamente. No corresponde solamente al 2021, sino también al año anterior. Esa es la cifra de los últimos 2 años, porque justamente sus colegas lo que nos preguntan es qué ha pasado en pandemia. Entonces hablamos del conjunto de los 2 años de pandemia. Pero en el informe está perfectamente desglosado año por año, así que se puede confrontar 2020 con 2021, más allá de que es muy pareja la cifra. Y en pandemia también se siguió con esta marcada violencia institucional. Es que justamente allí es donde radica el huevo de la serpiente, porque en los primeros meses de la actual gestión a nivel nacional hubo algunas medidas francamente auspiciosas que CORREPI venía reclamando desde mucho tiempo antes, como por ejemplo la derogación de los distintos protocolos de intervención de las fuerzas de seguridad federales que había dictado la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, que se produjeron en diciembre de 2019, luego otras medidas como la prohibición del uso del arma reglamentaria fuera de servicio o de civil para una de las fuerzas federales, la Policía de Seguridad Aeroportuaria. En fin, todas medidas, las 7 que están allí resumidas, que además de ser un viejo reclamo, eran imprescindibles para justamente tratar de remendar lo mucho que se había empeorado la situación represiva en los 4 años anteriores, en la gestión de Cambiemos o Juntos por el Cambio, como se llaman ahora, o Juntos, o no sé qué, que precisamente había generado un récord exponencial en todas las modalidades, a partir, por ejemplo, de autorizar a las fuerzas de seguridad a disparar sin dar la voz de alto, a disparar contra personas desarmadas, a disparar a personas por la espalda, la utilización de pistolas Taser, etcétera, etcétera. Esas buenas medidas iniciales, insuficientes desde luego, porque por ejemplo, prohibirle el arma en situación de franco o de civil a la Policía de Seguridad Aeroportuaria no cambia demasiado los números porque es la fuerza menos numerosa. De hecho, su cantidad de casos concretos por año nunca superaron los 3 o 4, pero sí útiles, porque de hecho desde esa fecha hasta hoy no registramos un solo caso de la PSA, con lo cual la medida de ser aplicada al conjunto de todas las fuerzas sería sustancial para reducir los fusilamientos del gatillo fácil en más de un 50%, que es la proporción en que se producen con el funcionario fuera de servicio. Pero María, cuando llegó la pandemia, ese camino se abandonó por completo, y de conjunto con los gobiernos provinciales y el gobierno de la ciudad, se incrementaron las facultades de las fuerzas, se incrementó el presupuesto a costa de lo que hacía falta poner en otras cuestiones centrales, como la asistencia a las familias que no podían atravesar el periodo de cuarentena sin ingresos, y allí es donde se produjo el disparo fundamental de casos. María del Carmen, le quería consultar, ¿cuál es la fuerza con mayor nivel de peligrosidad en este sentido, ¿no? Los casos de gatillo fácil, los diferentes tipos de abusos que se suceden. Si vamos estrictamente a lo que es gatillo fácil, sin ninguna duda la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que ya tiene un índice en relación a la cantidad de efectivos de que dispone
superior al de la propia temidísima policía bonaerense en el mismo lapso, en estos últimos 5 años que tiene de existencia desde el 1 de enero de 2017. En apenas 5 años tenemos 120 fusilamientos de gatillo fácil registrados por la policía que creó Mauricio Macri y hoy dirige Horacio Rodríguez Larreta, y que esto sin contar las muertes en comisarías, ¿no? Estoy hablando estrictamente de gatillo fácil. Con una fuerza con solamente 25.000 efectivos, 121 casos, cuando, si bien es cierto, en la provincia de Buenos Aires son varios centenares más, son alrededor de 150 casos por año, pero lo cierto es que tiene 100.000 efectivos, no 25.000. Y más allá de Buenos Aires ciudad y Buenos Aires provincia, por ejemplo, Córdoba, ¿existe algún tipo de dato que nos pueda ofrecer en este momento? Sí, en nuestro informe está el mapa con los porcentajes y cantidad de casos que corresponde a cada provincia. Córdoba siempre, históricamente, ha estado dentro del pelotón del podio, digamos. Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Tierra del Fuego, son las provincias que siempre han tenido mayor cantidad, mayor incidencia de la represión estatal, con una aclaración. Si nosotros vemos ese gráfico con los números brutos, la provincia de Buenos Aires se lleva más de la mitad de los casos, pero también tiene más de la mitad de los habitantes del país. Entonces, por eso hay un segundo gráfico que está también en el informe y puede ser consultado en nuestra página web, correpi.org, en donde hacemos un índice por millón de habitantes. Y allí es donde se ve que la diferencia entre Córdoba, Mendoza, Corrientes, Río Negro, Ciudad de Buenos Aires o Provincia de Buenos Aires, más allá de que la Provincia de Buenos Aires sigue estando primera, no es tan importante. ¿Cuál es la génesis? ¿Cuál es el origen estructural quizás de esto que nos está mostrando gatillo fácil, abuso policial de diferentes formas? Y relacionado con esto, ¿es posible llegar a una solución de esta problemática? Se ha atinado por allí a plantear cursos de capacitación en derechos humanos para las fuerzas de seguridad en distintas partes de la República Argentina. ¿Alcanza con esto o qué es lo que sería necesario ejecutar para tratar de que este camino no prosiga como lo hace en la actualidad? Su pregunta tiene dos partes. ¿Cuál es la causa o el origen y qué se podría hacer? En cuanto a la causa o el origen, no hay fuerza policial, no hay control territorial a través de una fuerza de seguridad sin hechos represivos, porque justamente de eso se trata, del control, del disciplinamiento social. No van a encontrar en ningún país del mundo una policía de guante blanco a la que nunca se le piante un tiro y mate a una persona desarmada. Hay sí variantes, en más o en menos, de acuerdo a distintos factores, como la propia característica del gobierno que administra esa fuerza. Por eso, insisto, se advierte al analizar los sucesivos archivos, no reprimió igual a Alfonsín, que Menem, que De la Rúa, que Duhalde, que el primero, segundo o tercer gobierno kirchnerista, que tampoco fueron iguales entre sí en cada una de las etapas que les tocó, mucho menos el macrismo y sus aliados, que fue la etapa más atroz que hemos debido atravesar y que continúa, por supuesto, en las provincias donde sigue gobernando esa misma fuerza política, ni se reprime de la misma manera en la actualidad. Pero que se reprime siempre, porque no hay otra manera de garantizar un sistema basado en la opresión y en la explotación que a través de la represión. Dicho eso, hay muchas medidas que serían sumamente eficaces y que sobre todas las cosas son realizables y se pueden tomar aquí y ahora sin necesidad de cambiar el sistema social en el que vivimos. Recién yo mencionaba una. La mitad de los casos de gatillo fácil, de los fusilamientos en la vía pública, los cometen miembros de la fuerza de seguridad, de civil, o sea, también de franco, fuera de servicio. Si se les prohibiese, como se hace en muchísimos países y como ocurre ya en Argentina con la PCA desde diciembre de 2019, la aportación y el uso del arma reglamentaria fuera de servicio o cuando están de civil, no hubiera muerto Lucas González en la ciudad de Buenos Aires hace un mes. Y no se hubieran cometido, o por lo menos no se hubieran cometido con el arma reglamentaria, el 90% de los femicidios de uniforme,
que también registramos en nuestro archivo. En segundo lugar, la principal causa de muerte, de acuerdo a nuestro archivo, para una persona por parte del Estado, es estar en un calabozo. Aproximadamente el 70% del total de casos corresponde a personas que estaban en una comisaría, en una cárcel, en un instituto de menores. Por supuesto, mayoritariamente cárceles. Pero tomemos el caso concreto de las comisarías, que no son pocos casos, 53 en el curso del último año. De esas 53 personas, más de la mitad no estaban acusadas por un delito, sino que estaban detenidas por una contravención, cosa que no corresponde porque la contravención no es un delito, se notifica, se va a su casa y después se presenta ante el fiscal el día que corresponde, o estaban detenidas por una averiguación de antecedentes, es decir, por tener pinta de sospechoso a criterio del nada sospechoso oficial que intervino, o por una detención para identificar, o por una racia. Hace 18 años que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado argentino terminar con todo el sistema de detenciones arbitrarias, con todas estas distintas modalidades que acabo de mencionar, la AA, la detención para identificar, las detenciones contravencionales, las racias. Si algún gobierno desde 2003 a hoy hubiese cumplido con esa sentencia de la Corte Interamericana, que además es obligatoria, nuestro país está incurriendo en responsabilidad internacional al no cumplirlo, y por ejemplo, no hubiera desaparecido y muerto Lautaro Rosén Corrientes hace pocas semanas atrás porque no se hubiera hecho esa racia, no hubiera muerto en San Clemente del Tuyú Antonio Alejandro Martínez, el señor torturado hasta la muerte en la comisaría allí en la costa, no hubiera muerto en la ciudad de Concordia, Entre Ríos, Eric Valdés, también hace el 4 de diciembre, hace apenas 19 días, y la mitad de las personas muertas en comisaría no hubiesen muerto. Solamente 2 medidas y bajamos a la mitad las 2 modalidades principales. Y hay muchísimas más que se podrían tomar. Ustedes, por ejemplo, allí en la provincia de Córdoba tienen un sistema procedimental espantoso donde las personas permanecen en un circuito de comisarías y alcaidías durante horas antes de poder tomar contacto con un fiscal o con un magistrado, en el caso en que estén imputadas de haber cometido un delito, y es en ese lapso donde se producen los aparentes suicidios, las descompensaciones que llevan a la muerte de las personas en las comisarías. María del Carmen, muchísimas gracias por este contacto y la información que nos ha ofrecido. No, al contrario, gracias a ustedes. Muy bien, nosotros avanzamos, tenemos más información para presentar.